El momento exacto en que mi matrimonio murió no fue con un grito. No fue con una confesión inesperada, ni siquiera con lágrimas ahogadas en almohadas. Fue con un clic. Un sonido tan mínimo, tan insignificante, que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibido. Pero ese clic, el de la aplicación de la cámara para mascotas al abrirse en mi celular, fue el disparo más brutal que jamás escuché. Instalé esa cámara para Nala, nuestra perrita, hacía un par de semanas. Laura decía que se sentía mal por dejarla sola tanto tiempo, que la notaba triste. Quiso poner una cámara que pudiera ver desde el trabajo, para vigilarla, decía. La idea fue de ella. La compré yo. Aquel martes por la tarde, mientras navegaba por entre reuniones vacías y cafés que sabían a polvo, abrí la app casi por inercia. No esperaba ver nada especial. Tal vez a Nala en su rincón favorito, dormida sobre el cojín que Laura le había bordado con su nombre. Pero lo que vi me destruyó. La cámara enfocaba directamente la cocina. Al principio solo noté movimiento. Luego reconocí a Laura. No estaba acariciando a Nala. Ni siquiera la vi cerca. En su lugar, se paseaba por la cocina, en bata, como si estuviera sola en el mundo. Pero no lo estaba. Había un hombre con ella. Un tipo que no reconocí, que no pertenecía a esa escena, ni a esa casa, ni a esa historia. Ella reía. Una risa distinta. Más suelta. Casi adolescente. Llevaba esa bata de seda color vino que yo mismo le regalé el año pasado por su cumpleaños. Él estaba frente a ella, cortando sandía. Con mi cuchillo. El mismo que usaba para preparar cenas los viernes por la noche, cuando nos sentábamos a ver películas que a veces ella ni prestaba atención. Ella se acercó al hombre. Se besaron. No fue un beso tímido, ni robado. Fue un beso de costumbre. De alguien que ya había besado muchas veces. Y después, ella le recibió un trozo de sandía en la boca, riendo como si nada tuviera consecuencias. En mi cocina. En mi casa. En lo que yo consideraba mi refugio. Me quedé inmóvil frente al celular, como si el tiempo hubiera decidido dejar de correr. Mis dedos no se movían. Mi respiración apenas era perceptible. Solo mis ojos parpadeaban, en automático, atrapados en esa escena que parecía no pertenecer a mi realidad. Como si todo fuera parte de algún mal chiste o una simulación. Pero no lo era. Era Laura. Era real. Todo real. Durante unos minutos no pude hacer nada más que observar, incapaz de apartar la mirada. El tipo tomó un vaso. Mi vaso. Lo llenó con agua del filtro que instalé con mis propias manos. Bebió, lo dejó sobre la encimera. Todo con una confianza infame, como si estuviera en su propia casa. Y ahí estaba ella, sonriendo. Cómoda. Desenvuelta. Ni una pizca de culpa en su expresión. Como si cada uno de sus gestos estuviera ensayado. Como si supiera perfectamente cómo actuar para mantener el teatro de la inocencia cuando yo estuviera presente, y desmontarlo por completo en cuanto cerraba la puerta al salir. Sentí una presión en el pecho. No era rabia. Ni celos. Ni siquiera tristeza. Era un vacío puro. Una grieta invisible que se abrió en silencio justo en el centro del pecho y comenzó a extenderse, lenta pero implacable. En ese instante lo comprendí todo. Las salidas inesperadas. Las noches en que decía que se iba con sus amigas del yoga. Las veces que decía estar cansada cuando yo me acercaba buscando intimidad. Cada excusa. Cada mentira disfrazada de indiferencia. Cada mirada esquiva que antes había decidido no cuestionar. Todo encajó de golpe, como si un rompecabezas que llevaba meses tratando de armarse completara de pronto, pero revelando una imagen oscura que no quería ver. Había estado ciego. Porque quise estarlo. Porque confiaba. Porque en un mundo lleno de ruido, yo había decidido creer en la calma de su voz, en la constancia de su compañía, en la familiaridad de su abrazo nocturno. No imaginaba que alguien pudiera reír así con otro justo después de besarme por la mañana. No imaginaba que la misma boca que me decía te amo podía estar riéndose con ese descaro por la tarde. No reaccioné con rabia. No hubo insultos lanzados al aire.
No hubo manos temblorosas ni celulares arrojados contra la pared. Solo silencio. Un silencio tan denso que me dolían los oídos. Me quedé ahí, mirando el vídeo mientras el mundo seguía girando sin mí. Mientras los compañeros de trabajo cruzaban frente a mi escritorio. Mientras mi jefe caminaba por el pasillo. Todo continuaba. Menos yo. Grabé el vídeo. No porque necesitara pruebas. No porque pensara en una venganza inmediata. Lo hice como un acto reflejo, como si guardar ese archivo fuera una forma de fijar en el tiempo la verdad. Una forma de no permitirme olvidar. Una forma de protegerme de futuras negaciones, de súplicas o de explicaciones falsas. Necesitaba esa verdad grabada. Cruda. Fría. Imposible de refutar. Apagué el celular. Me quedé unos minutos mirando la pantalla negra. No tenía claro si debía volver a casa o seguir fingiendo que todo estaba bien. No sabía si quería gritar o simplemente desaparecer. Lo único que sabía era esto. Ya no tenía esposa. Solo compartía techo con una mujer que sabía actuar. Y esa tarde, con un clic, descubrí que todo lo que creía eterno se deshizo en segundos. Laura, esa mujer que solía prepararme el desayuno los domingos sin que yo se lo pidiera, la misma que me prometía que la honestidad era su religión, se había transformado en una sombra maquillada, perfectamente ensayada. Su cuerpo seguía siendo el mismo. Su risa, idéntica. Incluso su forma de tocarme el brazo al pasar no había cambiado. Pero ya no era ella. Era otra. O quizás siempre había sido así, y yo simplemente no quise verlo. Durante semanas, incluso meses, se había escudado detrás de frases suaves y vacías. Decía sentirse agotada. Decía que estaba en una etapa de reconexión interna, que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Me lo dijo con lágrimas en los ojos más de una vez, y yo, convencido de que el amor era también paciencia, le ofrecí incluso pagarle un retiro espiritual. Le sugerí lugares tranquilos, terapias de meditación, escapadas a la naturaleza. Y ella aceptaba con una sonrisa falsa, sabiendo que en lugar de buscar paz, buscaba cuerpos ajenos. Mientras yo le regalaba espacio, ella llenaba el nuestro con otro. Mientras yo le ofrecía silencio para su sanación, ella llenaba la casa con jadeos que no eran por cansancio. Durante esos días, su interpretación fue magistral. Sonreía a media luz. Me abrazaba sin apretar. Me decía que me amaba como quien repite una frase aprendida en otro idioma. Y yo, aferrado a una idea del amor que ya no existía, me negaba a romper el hechizo. Me repetía que era el estrés. Que era una etapa. Que todo mejoraría. Como si ignorar lo evidente pudiera cambiar la verdad. Pero la imagen del vídeo seguía reproduciéndose en mi cabeza, una y otra vez. Cada vez que me hablaba con dulzura, recordaba cómo le reía al otro mientras le daba sandía en la boca. Cada vez que se duchaba temprano y decía que iba a yoga, pensaba en la forma en que se le deslizaba la bata frente a ese desconocido. Esa noche, sin embargo, no quise estallar. No planeaba una confrontación a gritos, ni una escena de película. Quería algo más preciso. Algo quirúrgico. Algo que no pudiera borrar ni justificar. Así que fingí. Con una calma casi enfermiza, volví a casa después del trabajo como cualquier otro día. Sonreí al verla. Le pregunté cómo había estado. Le dije que iba a cocinar algo especial. Ella aceptó encantada, como si no hubiera un cadáver emocional entre nosotros. Preparé su plato favorito. Pasta al pesto con camarones. La misma receta que aprendí años atrás solo porque ella decía que le recordaba su infancia. Puse la mesa con esmero, cuidando los detalles. Serví vino blanco. Velas pequeñas. Una cena perfecta para un matrimonio en ruinas. Durante toda la comida, la observé como si la viera por primera vez. Sus gestos. Sus ojos. El movimiento de sus manos al hablar. Y todo me pareció una obra de teatro. Una puesta en escena que ya no tenía alma. Hablaba de su día, de cosas sin importancia, y yo asentía, acompañando su mentira como si fuera uno de sus cómplices. Cuando llegó el momento justo, cuando sus labios estaban a punto de decir otra trivialidad, saqué mi celular del bolsillo.
Lo desbloqueé lentamente, sin apuro. Lo apoyé sobre la mesa, justo frente a ella. Y con un solo toque, el mismo con el que había descubierto la verdad, abrí el vídeo. Lo puse a reproducir. Sin decir una palabra. El sonido era nítido. Primero los pasos. Luego la risa. Después el beso. Ella se quedó congelada. La mandíbula le temblaba. Los ojos se le oscurecieron. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. La imagen del otro hombre cortando frutas con mi cuchillo se reflejaba en la pantalla entre nosotros, como un invitado invisible que acababa de sentarse a la mesa. Intentó decir algo. Las palabras le daban vueltas en la boca, pero no salían. Su rostro cambiaba de expresión en intervalos caóticos, confusión, pánico, vergüenza. No entendía si debía negarlo, explicarlo, llorar, gritar o suplicar. Y yo seguía allí, observando, mudo. No necesitaba escuchar nada. Ya había escuchado demasiado. Me levanté sin ruido. Tomé la correa de Nala, que colgaba en la pared junto a la puerta. Ella me miró con los ojos vidriosos, todavía aturdida, aún buscando una salida que no existía. Y yo, sin una palabra, salí de la casa dejando el teléfono sobre la mesa, con el vídeo reproduciéndose en bucle, como una sentencia que no requería juez. Caminé por la ciudad sin rumbo fijo. Con Nala a mi lado, sentí que al menos algo seguía siendo auténtico. Ella no mentía. No fingía. Me acompañaba con la misma lealtad de siempre. Yo, en cambio, ya no sabía quién era. Durante años había construido un castillo sobre una base de barro, convencido de que era piedra sólida. No había gritos. No hubo discusiones. No hubo portazos. Solo una exhibición silenciosa de la verdad. Una verdad que no necesitaba contexto. Un vídeo que lo decía todo. Esa noche no dormí en casa. No porque no pudiera, sino porque ya no era mi casa. Todo lo que había construido se había convertido en una escenografía vacía. Y lo peor era que ella seguía ahí dentro, entre paredes que ya no le pertenecían, intentando recordar cómo era amar, o cómo fingirlo. Pero algo dentro de mí ya había despertado. Y cuando un hombre se da cuenta de que ha vivido con una máscara al lado, ya no busca justicia. Busca equilibrio. Y yo, iba a encontrarlo. A mi manera. Después del impacto, no vino la furia. Vino el silencio. Un silencio denso, deliberado, como una niebla que se posa sobre un campo antes del amanecer. Y en ese silencio, ella se perdió. Yo, en cambio, me encontré. Durante los primeros días no contesté sus mensajes. Ni uno. No tomé llamadas. No revisé sus notas en la mesa. Ni siquiera miré sus publicaciones, aunque sabía que ahí, probablemente, se esforzaba por mostrar una vida que ya no existía. La incertidumbre se convirtió en su castigo más eficaz. Cada segundo sin respuesta era una semilla de ansiedad que crecía en su cabeza. Mientras tanto, yo preparaba el terreno. No buscaba un ataque impulsivo. Buscaba algo quirúrgico. Imposible de revertir. Mi primer paso fue sentarme frente a alguien que sí tenía tiempo para mí, mi abogado. Le entregué todo. El vídeo que había grabado. Capturas de pantalla del momento exacto. Extractos bancarios que llevaba tiempo ignorando, por confianza, por costumbre. Y ahí, entre líneas, se escondía otra traición más sutil, pero aún más peligrosa, transferencias regulares desde nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta que no reconocía. Lo que comenzó como infidelidad emocional y física, se convertía ahora en algo más profundo, abuso de confianza. Robo. Manipulación financiera. La persona con la que dormía no solo compartía mi cama con otro, también había estado financiando esa relación con mi dinero. En un mundo digital, las mentiras dejan huella. Y yo tenía todas. El golpe maestro vino cuando revisé los documentos de la casa. Herencia de mi padre. Años atrás, cuando la compramos, ella me insistió en incluirla en el título. Yo me negué, por motivos legales, por protección. Fue una decisión que en su momento le molestó, y que ahora me daba una ventaja irreversible. Y había un detalle adicional, el contrato de la cámara.
Firmado por ella. En su nombre. Su firma. Su consentimiento para ser grabada dentro del hogar. Todo era legal. Todo tenía fecha. Todo era mío. Los días pasaron como capítulos silenciosos. Ella seguía en la casa, pero su actitud había cambiado. El nerviosismo se le notaba en las manos, en los ojos, en la forma de moverse. Se había vuelto cautelosa. Medía cada palabra. Cada gesto. Como quien camina por hielo delgado sabiendo que el crujido está por llegar. Y lo hizo. Pedí una audiencia de conciliación. No un juicio. Una reunión formal para resolver diferencias. Ella creyó que era una oportunidad para retomar el control. Tal vez esperaba un llanto, una súplica, una escena melodramática en la que yo le dijera que la amaba a pesar de todo. Apareció con un vestido nuevo, maquillaje sutil y una sonrisa temblorosa. Había practicado ese rostro frente al espejo, seguramente. La víctima incomprendida. La esposa arrepentida. La mujer frágil que fue descuidada por su marido. Tenía el guión listo. Pero lo que no sabía era que esa obra no era suya. Era mía. Y ya había terminado de escribir el acto final. Cuando entramos en la sala, me senté al lado de mi abogado. Ella frente a nosotros, incómoda, aún creyéndose en ventaja. Entonces, sin ceremonias, mi abogado abrió una carpeta y deslizó un pequeño USB sobre la mesa. Ella lo miró como si fuese una granada sin espoleta. Y lo era. La conciliadora, una mujer mayor, firme y sin paciencia para teatro barato, conectó el dispositivo. En la pantalla apareció la imagen que yo ya conocía de memoria. ¿La cocina? ¿La risa? ¿La bata? El otro hombre. Todo. El silencio que siguió fue aún más brutal que el del vídeo. Laura se desarmó en segundos. Su rostro pasó por cada matiz del miedo, incredulidad, culpa, vergüenza. No hubo lágrimas. Ni palabras. Solo un temblor en sus labios que parecía el eco de una batalla perdida antes de empezar. Y fue entonces cuando el guión cambió. Ella ya no era la esposa lastimada. Era la acusada. El abogado presentó los movimientos bancarios. Las transferencias. La conexión con la cuenta externa. Una cuenta, por cierto, a nombre del otro hombre. Su amante no solo la besaba en mi cocina. También se quedaba con mi dinero. La conciliadora preguntó si había voluntad de llegar a un acuerdo. El abogado habló por mí. Lo único que pedíamos era la salida inmediata de Laura del domicilio, la renuncia a cualquier reclamo sobre la propiedad, y la devolución del monto desviado. Nada más. Ninguna segunda oportunidad. Ningún arreglo emocional. Solo hechos. Solo cierre. Ella no dijo nada. No porque no quisiera. Sino porque entendió que todo intento de defensa sería inútil. Era como intentar frenar una avalancha con las manos desnudas. Salí de esa sala sin mirar atrás. Y al cruzar la puerta, algo dentro de mí respiró por primera vez en semanas. No fue venganza lo que sentí. Fue claridad. Había ejecutado mi movimiento con precisión. Sin gritos. Sin insultos. Sin espectáculos. Solo pruebas. Solo verdad. Pero fue justo ahí, al volver a casa esa noche, que algo más empezó a inquietarme. Porque mientras Laura perdía el juego que ella misma había comenzado, yo había encontrado algo más en las sombras del proceso. Algo en los registros. Algo que no encajaba del todo. El nombre del amante aparecía más de lo que debía. No solo como receptor, sino como autor de otros movimientos. Movimientos vinculados a plataformas sospechosas. Lo que había comenzado como un simple engaño podía ser solo la superficie de algo mucho más oscuro. Y así, mientras ella comenzaba a empacar lo poco que le quedaba, yo comenzaba a excavar en algo más grande. La traición, al parecer, era solo el primer capítulo. Una semana después de que firmara su salida del hogar, la vi. Estaba parada frente a mi edificio, como una estatua abandonada bajo la lluvia. No llovía, pero ella estaba empapada en lágrimas.
Lloraba con el cuerpo entero, como quien quiere provocar lástima desde lejos. Llevaba el mismo abrigo que usaba para las noches frías en que salíamos a caminar, pero ahora le colgaba del cuerpo como si pesara toneladas. No subí. Ni siquiera me acerqué al principio. Pero no se fue. Se quedó ahí, horas tal vez. Así que bajé. Por curiosidad. O por cerrar un ciclo. Me pidió hablar. Dijo que lo lamentaba. Que estaba confundida. Que todo había sido una crisis emocional pasajera. Aseguró que el otro tipo no significaba nada, que solo fue una aventura sin sentido. Me pintó el retrato del arrepentimiento, con palabras quebradas y los ojos rojos. Quiso venderme la idea de que yo era su hogar, que se había equivocado, que aún estaba a tiempo de reconstruir lo nuestro. Mentira tras mentira. Cada frase era una cuerda más que intentaba lanzarme para arrastrarme de vuelta a la misma red donde me había dejado atrapado. Pero yo ya no era el mismo. El golpe que me había transformado no fue su traición. Fue la claridad que vino después. La lucidez de entender que no era amor lo que había perdido, sino una ilusión bien disfrazada. Ella esperaba una respuesta emocional. Tal vez una pelea. Tal vez una rendición. Pero no le di ninguna de las dos. Lo único que hice fue ponerle una semilla en la mente. Una que sabía que germinaría en miedo. Porque había algo que ella no sabía. Algo que yo no había dicho hasta ese momento. Mientras ella se revolcaba en la confusión de sus propias mentiras, yo había estado trabajando. No en una revancha, sino en una verdad aún más grande. Accedí a su nube personal. Ella había olvidado cambiar la contraseña después de usar uno de mis dispositivos. O tal vez creyó que yo jamás me atrevería a mirar. Craso error. Y fue ahí, en esa nube que usaba para guardar sus recuerdos y mensajes privados, donde encontré más de lo que imaginé. No solo fotos y chats con su amante. Había documentos, recibos, conversaciones encriptadas que en su descuido nunca había eliminado del todo. Eran fragmentos de una historia que no tenía nada de romántica. El hombre con el que compartía cama no era un simple amante con abdominales y sonrisas encantadoras. Era parte de una estructura. Una pequeña red que operaba bajo una fachada de seducción. Tenían un patrón: acercarse a mujeres o hombres con acceso a recursos, usar el vínculo emocional para obtener información financiera, y luego mover fondos con técnicas de lavado digital que rozaban la perfección. Cuentas bancarias trianguladas. Plataformas en paraísos fiscales. Criptomonedas. Transferencias anónimas. Un rompecabezas financiero perfectamente diseñado para desaparecer dinero sin dejar rastros. Salvo que alguien supiera dónde buscar. Y yo lo sabía. Lo más devastador no fue descubrir al amante. Fue descubrir que Laura no solo lo sabía, sino que lo permitía. Había mensajes en los que discutían cuánto más podían extraer. Incluso bromas sobre cómo me hacían pagar la cena mientras ellos se iban de escapada al día siguiente. Frases sin peso para quien no las entiende. Pero para mí, eran cuchillas. Ella intentó decir que no estaba al tanto. Que fue engañada. Que nunca supo hasta dónde llegaban las cosas. Pero ya era tarde. Yo tenía capturas. Metadatos. Enlaces directos entre su cuenta personal y los movimientos sospechosos. Tenía conversaciones, direcciones IP, recibos. Todo lo necesario para trazar la ruta de cada mentira hasta su fuente. Lo que empezó como un acto de venganza emocional se convirtió, de pronto, en una necesidad moral. No podía permitir que otras personas cayeran en el mismo juego. Que otros hombres o mujeres, confiados, fueran vaciados emocional y financieramente por un esquema tan asqueroso. Tenía las piezas. No solo por orgullo. No por despecho. Por justicia. Reuní todo el material. No lo envié a la policía local. Sabía que no estaban preparados para entender la magnitud. Lo envié a una unidad de delitos cibernéticos con la que alguna vez trabajé en consultoría. Adjunté un informe completo con referencias cruzadas. Un caso sólido. Redondo. Inevitable. No les tomó mucho tiempo responder. Me dijeron que ya habían tenido reportes aislados del mismo grupo.
Lo mío era la pieza faltante. Y Laura era el nexo perfecto. Días después de esa conversación frente al edificio, su mundo comenzó a desmoronarse. Recibió una citación. Luego, otra. Personas empezaron a llamarla. Su rostro, que hasta hace poco había sido el de la víctima, comenzó a convertirse en el de una cómplice. Ya no lloraba por amor. Lloraba por miedo. Mientras tanto, yo volví a la rutina. Reordené la casa. Quité cosas suyas. Pinté las paredes. Cambié las cerraduras. Pero no para olvidar. Sino para recordarme que la casa ya no estaba contaminada. Que el veneno había sido identificado y eliminado desde la raíz. En medio de todo, entendí algo que nunca había querido aceptar: no todo lo que se rompe se debe reparar. Algunas fracturas son advertencias. Y yo había escuchado la mía. Laura creía que se trataba de una aventura. Que lo que había destruido era solo un matrimonio. Pero no. Había activado algo mucho más grande. Y lo que vendría después, no iba a ser emocional. Iba a ser legal. Inevitable. Porque mientras ella jugaba con mentiras, yo tejía la verdad. Y la verdad, cuando se lanza en silencio, cae con más fuerza que cualquier grito. No fue en los tribunales donde ocurrió el verdadero final. Ni en las frías oficinas de conciliación. Ni siquiera en mi casa, que ya había dejado de ser campo de batalla para convertirse en territorio limpio. El verdadero cierre ocurrió en un lugar donde el teatro y la verdad se cruzan con luces frías y cámaras encendidas. Un programa de televisión local, conocido por exponer infieles en pantalla. Sí, fui yo quien envió el vídeo. El mismo archivo, sin cortes ni ediciones, tal como lo grabé desde mi celular aquella tarde en la oficina. También envié las pruebas. Las transferencias bancarias. Las capturas de pantalla. Las conversaciones. Todo. Firmé los documentos de cesión. Acepté los términos de publicación. No por exhibicionismo. No por revancha. Por justicia. No me interesaba la humillación gratuita. Pero sí quería que la verdad saliera del encierro privado donde a veces se sofoca. Porque en el silencio de lo íntimo, los culpables suelen reconstruir versiones suaves de lo que hicieron. En la opinión pública, en cambio, los hechos son como piedras lanzadas a un lago quieto. El impacto es inmediato, y las ondas, inevitables. Cuando el episodio salió al aire, fue como si el tiempo se quebrara. Todo lo que había mantenido en reserva durante semanas se volvió público. Ahí estaba ella, en pantalla. Su bata. Su risa. El tipo del gimnasio. Y la frase final del narrador del programa, que cerraba con las pruebas de fraude y el historial de estafas, le dio un peso completamente distinto a la imagen. La historia no era solo de infidelidad. Era de manipulación. De engaño sistemático. De fraude emocional y financiero. Las reacciones no se hicieron esperar. Vecinos que antes me miraban con lástima o dudas ahora bajaban la cabeza. Amigos en común me escribieron mensajes cortos, algunos pidiendo disculpas por haber creído otra versión. Ella, mientras tanto, intentaba contener el fuego con gasolina. Publicó textos ambiguos en sus redes, diciendo que había sido víctima de manipulación, que no sabía lo que hacía, que había sido hackeada. Usó las palabras exactas que las personas desesperadas repiten cuando ya no tienen cómo tapar el sol con un dedo. Pero la justicia no opera con la X ni con filtros. Y una semana después, le llegó la notificación oficial. Tendría que responder ante las autoridades por complicidad y fraude electrónico. El caso había sido elevado a nivel regional, y su nombre aparecía claramente vinculado a transacciones sospechosas. No era una espectadora. Era parte del sistema. El día que la detuvieron no hubo cámaras ni multitudes. Fue simple, casi poético. Yo estaba sentado en una banca frente al parque, con Nala a mi lado. Ella olía el pasto, tranquila, como si supiera que algo en el aire había cambiado. La paz tiene ese aroma particular que los animales pueden detectar antes que los humanos. A lo lejos vi el auto gris estacionarse. 2 personas descendieron. Ella salió de su edificio con el rostro desencajado, sin maquillaje, sin teatro.
No peleó. No gritó. Solo caminó despacio, cabizbaja, como si por fin hubiera entendido que la historia había llegado al final. Las esposas brillaron al ajustarse. El clic metálico fue más suave que aquel otro, el del vídeo. Pero igual de definitivo. Mientras el auto se alejaba, no sentí odio. Tampoco alegría. Lo que sentí fue otra cosa. Fue libertad. Una palabra que había olvidado lo que significaba hasta ese instante. La libertad no se siente como una explosión. Se siente como la primera bocanada de aire limpio después de salir de un lugar cerrado. Como el silencio real, sin tensión. Como volver a escuchar tu propia voz sin eco. Me puse los lentes de sol. Me levanté con calma. Nala se sacudió el polvo de las patas y caminó a mi lado, con la cola levantada. Nos dirigimos al auto. Subimos. Encendí el motor. Y mientras el semáforo cambiaba, eché un vistazo al retrovisor. No por nostalgia. Sino por costumbre. Y fue ahí donde lo dije. No en voz alta. No con rabia. Solo en el fondo de mi conciencia, como una verdad que ya no necesitaba repetirse. El vídeo había terminado. Pero yo recién estaba empezando otra historia. Una sin máscaras. Una sin guiones ajenos. Una mía.